Buen día, jóvenes. En este día vamos a estudiar o a conocer el proceso de la beta oxidación. La beta oxidación, tenemos que saber que es una ruta metabólica que a partir de ácidos grasos produce FAD, NAD y acetilcoenzima A. Recordemos que el FAD y el NAD actúan como transportadores energéticos y que el acetilcoenzima A es un producto que posteriormente se puede metabolizar para producir más energía. En el cuerpo humano, la beta oxidación es la principal vía de degradación de los ácidos grasos, y hay que poner en contexto que es para los ácidos grasos pares. La beta oxidación funciona en los ácidos grasos pares, y que también vamos a saber o a conocer que los ácidos grasos pares son los más comunes en la naturaleza. ¿Y a qué nos referimos con pares o impares? Por ejemplo, si tenemos un ácido graso que tiene 6 carbonos, es un ácido graso en este caso, pues sería par. Si tiene 7 carbonos, sería impar. Entonces, los más comunes en nuestra dieta, en los que comemos, porque son los más comunes en la naturaleza, son aquellos ácidos grasos que son pares. ¿Por qué se llama beta oxidación? Porque el proceso de la beta oxidación se realiza sobre el carbono beta. Aquí en esta imagen lo que me interesa ilustrar, jóvenes, o mostrarles, es que cuál es el carbono beta. Bueno, miren, en un ácido graso vamos a tener a partir de este extremo, que es el extremo carboxilo, una numeración. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, iniciando el 1 en el carbono donde tenemos unido el grupo hidroxilo. Para nombrar los carbonos se llama el carbono alfa a partir del carbono 2, el carbono beta a partir del carbono 3, y al último carbono se le da esta nomenclatura, que puede ser el carbono número 15, el 25 o el 30. A ese se le da esta nomenclatura. Entonces el carbono beta es el 1, 2, 3, el tercer carbono a partir del carbono donde tenemos unido el grupo hidroxilo y el doble enlace hacia el oxígeno. Entonces este es el carbono beta. La beta oxidación es un proceso en el cual se toma el ácido graso del citoplasma. Están estos ácidos grasos libres en el citoplasma, la célula los toma y es introducido al interior de la matriz mitocondrial para que se oxiden. Para que el ácido graso pueda entrar a la mitocondria, entonces pasar de estar en el citoplasma al interior de la mitocondria, debe de haber un proceso al cual se le llama activación. ¿Qué es la activación? Es que se le una al ácido graso una molécula de acetilcoenzima A. Una vez que se unen el ácido graso más el acetilcoenzima A por medio de una reacción donde interviene una enzima llamada teoquinasa y donde un ATP se transforma en AMP para generar energía necesaria para esta reacción, se forma un compuesto que tiene por nombre acilcoenzima A. Si nosotros observamos, pues básicamente el acetilcoenzima A se unió a el ácido graso y forma este grupo. El acilcoenzima A es un nombre genérico porque aquí vemos que tiene un grupo, un radical R, lo que nos indica que pueden haber hacia acá atrás varios carbonos. Entonces, a cualquier ácido graso que esté unido a un acetilcoenzima A que tenga más de 3 o 4 carbonos, se le va a llamar acilcoenzima A. Para entrar a la mitocondria, el ácido graso se debe unir a un compuesto llamado carnitina. Una vez que ya fue activado el ácido graso formando acilcoenzima A, que aquí les pongo la estructura,
hay un compuesto denominado carnitina que se une a el acilcoenzima A por medio de la acción de la enzima carnitina aciltransferasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la carnitina se une al compuesto acil y por otro lado se libera coenzima A. Una vez que ya tenemos que entra el ácido graso en forma de acilcoenzima A al interior de la mitocondria, el ácido graso se vuelve a unir al acetilcoenzima A para formar acilcoenzima A por acción de la enzima Cat2 carnitil aciltransferasa. Y aquí vemos la reacción. La acilcarnitina dentro de la mitocondria se une a una coenzima A por medio de la acción de la enzima Cat2 y forma acil-CoA nuevamente y carnitina. Una vez que ya está adentro el ácido graso de la mitocondria en forma de acilcoenzima A, vamos a ver que hay un proceso de degradación donde se va a ir rompiendo, por así decirlo, la molécula del ácido graso hasta ir generando compuestos de 2 carbonos. Y aquí hay un par de comentarios. Los ácidos grasos de menos de 12 carbonos pueden llegar, entran a la mitocondria sin necesidad de ser introducidos por la carnitina. Pueden entrar directamente a la mitocondria sin necesidad de pasar por el proceso previo. Y también aquí un comentario complementario. Bueno, en algunas ocasiones este compuesto llamado carnitina, que tiene como función ayudar al ácido graso a pasar del citoplasma al interior de la mitocondria, pues se vende en algunas tiendas y en algunas farmacias como un compuesto que se le da o se menciona que tiene la capacidad de ayudar a quemar la grasa. Inclusive algunos fisicoculturistas lo toman. Sin embargo, no hay una evidencia científica robusta que sustente que al consumir más carnitina aumentemos la cantidad de grasa que nuestro cuerpo degrada. Este es un diagrama de cómo se da la beta oxidación. Hacia la izquierda tenemos los nombres de los compuestos. Entre las flechas los nombres de las enzimas que intervienen en el proceso. Y vamos a explicarlo. Básicamente la beta oxidación se puede dividir en 4 pasos. La primera oxidación, una hidratación, una segunda oxidación y una ruptura de cadena y liberación de acetilcoenzima A. Aquí tenemos nosotros a nuestra acilcoenzima A, en la cual primero va a tener una primera oxidación y en este caso el FAT se reduce, se lleva 2 hidrógenos y transformamos a otro compuesto que se llama acilcoenzima A2, 3 insaturada, trans A2 enoil-CoA. Este compuesto, una vez que fue oxidado, se hidrata con una molécula de agua y se forma el LB hidroxiacil-CoA. Este compuesto se vuelve a reducir y se forma a través de la acción de la 3-OH-acil-CoA deshidrogenasa y forma el beta-cetoacil coenzima A. Este compuesto, por acción de una tiolasa, básicamente lo que hace es romper esa molécula de acil-CoA para liberar acetilcoenzima A. Y aquí lo que vemos básicamente, aquí está ese proceso de liberación donde tenemos la acetilcoenzima A más la acilcoenzima A, es que esta liberación de una acetilcoenzima A viene derivada de la pérdida de 2 carbonos de este ácido graso. Aquí tenemos para recordar la estructura de la acetilcoenzima A, y este radical con menos 2 carbonos va a continuar en su momento a volver a pasar por un proceso de beta oxidación para posteriormente volver a perder 2 carbonos. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, tener un compuesto de
o inicialmente de 16 carbonos, una acilcoenzima A. Si nosotros pasamos 7 veces por una beta oxidación, vamos a tener al final 8 acetilcoenzimas A. Para degradar un compuesto de 16 carbonos, este ciclo se tendría que presentar 7 veces, 7 beta oxidación, y nos daría al final 8 acetilcoenzima A más los FAT y NAT que se generan durante cada una de las veces que pasa el compuesto por la beta oxidación. En un balance energético, hablando justamente de un compuesto de 16 carbonos o de un ácido de 16 carbonos, como es el caso del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, vamos a ver que la degradación de un ácido de un ácido graso de 16 carbonos nos va a llevar a tener 8 acetilcoenzima A, 7 FAT y 7 NAT. Esto se ajustaría a, por ejemplo, si yo tengo un carbono de 18, un ácido graso de 18 carbonos, de 20 carbonos, de 24 carbonos, pues estos balances energéticos se ajustan a eso. Pero como ejemplo, para el caso de un ácido graso de 16 carbonos, este es el balance energético que se genera. Repasamos. La beta oxidación es un proceso de degradación de ácidos grasos pares que se realiza en la mitocondria y que me va a generar acetilcoenzima A, FAT y NAT. Hay otro proceso de degradación de los ácidos grasos para obtener energía que se llama alfa oxidación. ¿Por qué se llama este proceso alfa oxidación? Se llama así porque la oxidación se realiza en el carbono alfa. ¿Dónde está el carbono alfa? Recordemos que los carbonos empiezan a contar desde el extremo donde tenemos el grupo OH y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el carbono W. En este caso, el carbono alfa es el carbono que sigue a el carbono donde está unido el grupo H al extremo carboxilo. En este caso la alfa oxidación tiene como función principal y sumamente importante el degradar ácidos grasos ramificados. Un ácido graso ramificado, como vemos aquí, es un ácido graso que su cadena no es lineal, sino que tiene unidos a la cadena de ácidos grasos carbonos en sus extremos superior e inferior y por lo tanto se ramifica. La alfa oxidación, como tiene una serie de características particulares, requiere también de un organelo especializado en llevarse a cabo. Este lugar donde se realiza la alfa oxidación se denomina peroxisoma, que es una estructura de la célula. Aquí vemos un ejemplo de un peroxisoma y pues que tiene como característica de que es una estructura formado por una capa bilipídica, donde vemos por ahí que hay ácidos grasos que están formando una doble capa lipídica. Y bueno, aquí los ácidos grasos ramificados son menos comunes. Efectivamente, hay más cantidad de ácidos grasos lineales que ácidos grasos comunes y que están en menor cantidad en la dieta en comparación con los ácidos grasos no ramificados. Por lo tanto, la alfa oxidación metaboliza menos cantidad de ácidos grasos en comparación con la beta oxidación. Por lo tanto, la alfa oxidación produce menos energía que la generada en volumen. Toda la alfa oxidación de nuestro cuerpo produce menos energía que toda la beta oxidación que se produce en nuestro organismo. La beta oxidación es la principal ruta que produce
o que degrada los ácidos grasos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los pasos de la alfa oxidación? Primero, el ácido graso se activa y recordemos que activarse quiere decir que se une a una acetilcoenzima A. El ácido graso posteriormente se activa, quiere decir que se une a una coenzima A. El ácido graso posteriormente se oxida, similar a la otra. Luego el ácido graso se parte liberando formil-CoA. El ácido graso se vuelve a oxidar y el ácido graso finalmente se activa. Ya una vez que es par, y vamos a agregar esa nota, el ácido graso par se activa y entra a la alfa oxidación. Vamos a ver este proceso ilustrado más adelante. Aquí está. Recordemos, y por eso les pongo este diagramita aquí arriba, que un ácido graso se activa por medio de la tioquinasa y eso nos permite tener acilcoenzima A, que ya una vez está activado, puede entrar, puede empezar a metabolizarse. ¿Cómo se lleva a cabo la alfa oxidación? Aquí tenemos un ácido que se llama fitánico. Si ustedes observan, aquí hay un carbono, acá tenemos otro carbono, aquí tenemos otro carbono, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. En cada parte donde se ve que las líneas se doblan, pues hay por ahí carbonos. Y si nos observamos nosotros este carbono, vemos que no es lineal, sino que tiene ramificaciones en diferentes partes de su estructura. Entonces vemos que lo primero que se tiene que hacer para degradar este compuesto es activarlo, y eso implica que se una la acetilcoenzima A este compuesto en el extremo hidroxilo o carboxilo, si consideramos toda la parte de la unión con el carbono, y entonces vamos a tener aquí que se forma un compuesto fitanoil coenzima A partir del ácido fitánico. Después, con ayuda del oxígeno y del alfa-acetoglutarato se forma un compuesto que se llama fitanoil coenzima A, y la acción de una enzima llamada fitanoil coenzima hidroxilasa se forma un compuesto que es 2-hidroxifitanoil coenzima A. Se empiezan a generar unos cambios estructurales en esta zona que tienen como función ser el paso previo a la partición de esta molécula de ácido graso ramificado. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que esta estructura se rompe en este sitio. Aquí se da una ruptura. En este lugar de aquí se da una ruptura. Y al romperse, aquí al darse la ruptura en este sitio, se forma un compuesto que se denomina formil-CoA y pristanal. Este formil-CoA básicamente es acetilcoenzima A unido a un carbono, pero esto nos da una ventaja, que después de que se libera el formil-CoA, si nosotros volvemos a contar, aquí tenemos el carbono 1, aquí el carbono alfa y aquí el carbono beta. El carbono beta ahora sí puede llevarse a cabo o se puede degradar en la beta oxidación. Ya se liberó el carbono beta. ¿Y esto a qué nos lleva? A que posteriormente el pristonil-CoA puede degradar esta parte. Tenemos el carbono 1, el alfa y el beta, aquí está el carbono beta. Puede ser degradado esta parte de aquí, o esta sección del ácido
graso ya en la beta oxidación. Entonces, resumiendo, la alfa oxidación tiene como objetivo degradar ácidos grasos ramificados, y para ello es necesario que se libere la unión al carbono beta, si es que hay una ramificación, para que posteriormente ese compuesto pueda ser, o esa parte del carbono beta pueda ser degradado por medio de la beta oxidación. Recuerden, jóvenes, que tanto en este diagrama que vemos aquí como en el diagrama anterior hay ligas, y estas ligas son videos que ustedes pueden consultar para repasar o para complementar los temas de alfa oxidación y los temas de la beta oxidación. Aquí hay otro ejemplo de cómo degradar un ácido graso por medio de la alfa oxidación. Aquí hay un tema que es complementario y que me interesa que ustedes también conozcan, que es, ya vimos por una parte cómo se degradan los ácidos grasos, vimos también cómo se pueden, a partir de glicerol y de ácidos grasos, volver a formar triglicéridos para ser almacenados en los adipocitos del cuerpo. Pero también es importante comentar que por sí mismo el glicerol pueden degradar o puede ser degradado para producir algunas moléculas que posteriormente se pueden utilizar. Aquí, por ejemplo, vemos que hay algunos tejidos y algunas células que sí pueden degradar el glicerol, que no es para todos los casos. Para que se pueda metabolizar o degradar el glicerol, las células tienen que tener la enzima gliceroquinasa, que tiene como función fosforilar el glicerol para activarlo y posteriormente se pueda degradar. La gliceroquinasa se encuentra presente en tejidos como el hígado, el riñón, el intestino y la glándula mamaria lactante. ¿Por qué en estos tejidos? Porque son tejidos que siempre requieren tener energía, que son tejidos que tienen la facultad o la capacidad de ser particularmente importantes para el metabolismo del organismo. Vemos que la degradación del glicerol empieza con efectivamente la acción de una enzima que se llama gliceroquinasa y de un ATP que va a formar ADP y se forma glicerol 3-fosfato. Posteriormente, por efecto de la enzima glicerofosfato deshidrogenasa, este compuesto se oxida y forma la dihidroxiacetona fosfato. Y por medio de la enzima fosfotriosa isomerasa se forma glicerol 3-fosfato. Este compuesto ya se puede utilizar en otras rutas metabólicas, como es el caso de la glucólisis. ¿Sí? Entonces vemos que también este compuesto puede, también el glicerol puede dar energía en ciertos órganos del cuerpo. Aquí nada más recordarles, jóvenes, que cuando ustedes vean flechas que van hacia un lado, nos dicen que la reacción nada más se da en esa dirección, pero si nosotros vemos que las flechas van hacia los dos lados, nos indican que esa reacción puede ser reversible. Aquí vemos este caso de una reacción que puede ser reversible, o sea que la dihidroxiacetona fosfato se puede convertir en L-glicerol 3-fosfato y el L-glicerol 3-fosfato se puede transformar en dihidroxiacetona. Después de ver esta unidad, vuelvo a retomar esta pregunta que se planteó al inicio. Y esa pregunta es, ¿debo de comer lípidos? Aquí vamos a replantear. O volviendo a la pregunta. ¿Debo comer lípidos, jóvenes? ¿O ustedes deben de comer lípidos? Esa respuesta, con lo que hemos visto, creo que ya hemos llegado a la conclusión de que claro que sí debemos de comer lípidos. Lo importante es ver
qué tipo de lípidos yo voy a consumir. ¿Por qué debo de consumir lípidos? Primero, porque los lípidos son la principal reserva energética del organismo, pero también los lípidos tienen múltiples funciones, como es el hecho de formar parte de la estructura de la membrana celular, le da flexibilidad y le ayuda a transportar ciertos componentes, pero también los lípidos son parte de ciertas vitaminas que tienen una sección lipídica. Los lípidos también nos ayudan a regular la temperatura del cuerpo, pero la pregunta clave o los factores claves para responder esta pregunta es: 1. ¿Qué cantidad de lípidos consumo? Si consumo lípidos en exceso, pues obviamente voy a tender a almacenarlos en forma de triglicéridos en los adipocitos del cuerpo. Y 2. ¿Qué tipo de lípidos yo consumo? Si mis lípidos son más del tipo que encontramos a la derecha de estas dos imágenes, como es este tipo, pues tendremos que estos lípidos pues son lípidos de origen natural, entre los cuales vamos a encontrar ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, ácidos grasos poliinsaturados, los ácidos grasos alfa y omega 3, omega 3 y omega 6, y son pues ese tipo de grasas que nos ayudan a mantener la salud del cuerpo. Pero si nosotros nos vamos al caso de acá, vamos a tener que estas grasas se caracterizan por estar constituidas de lípidos saturados y lípidos trans, que caracterizan a los alimentos que son procesados. Entonces, ¿debo comer lípidos? Sí, cuando son de este grupo, y no se recomienda comer en exceso este tipo de lípidos cuando están en alimentos procesados, porque vamos a encontrarlos como saturados y como trans. Finalmente, jóvenes, les recomiendo ampliamente que consulten este libro que ustedes ya tienen o descargaron del Google Drive, porque es un libro de bioquímica que es muy ilustrativo. Se esfuerza el autor en señalar o ilustrar los temas de una manera muy sencilla, y que nos puede o nos va a servir más adelante durante nuestra formación académica. Es un libro de consulta que le recomiendo ampliamente. Pues es todo por parte de este tema que teníamos pendiente. Les envío un cordial saludo y nos veremos en la siguiente clase. Hasta pronto.